Muy bien, vamos a empezar. Y vamos a empezar con algunas frases populares de estos grandes pensadores a los que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Ya? Vamos a estudiar a Augusto Comte, a Karl Marx y a Friedrich Nietzsche. Comte fue un reformador social muy importante en Francia. Eh, Tal es su importancia que es reconocido como padre de la sociología. Y la sociología era llamada por él física social. Él le toca vivir el contexto de la Revolución Francesa. Entonces, Francia estaba sumida en el caos, ¿no? En el desorden. Entonces, la única forma de salir era, pues, un segundito, a ver, un ratito. Ya, les estaba comentando que Francia estaba sumida en el caos luego de la Revolución Francesa y Augusto Conte va a decir la única forma de salir y progresar de esta situación es ordenándonos, ¿no? Y ahí surge su famosa frase, orden y progreso. El amor como principio, el orden como base y el progreso como finalidad, como fin. Tremenda frase. Karl Marx fue un filósofo judío muy prolífico, es muy cercano a Federico Engels. Los dos publicaron un libro muy valioso conocido como el Manifiesto Comunista. Y él va a notar que en nuestra sociedad predominan dos grupos. Uno son los explotadores y otros son los explotados. Los explotadores son los capitalistas, por lo tanto, él hace un análisis de la sociedad capitalista y se da cuenta que el capitalismo es tan, ¿cómo decirlo?, tan negativo, tan pervertido, que hasta destruye sus fuentes de riqueza, que son el hombre y la naturaleza. Y es su frase, ¿no? El tercero es Friedrich Wilhelm Nietzsche, que él en su libro Exe Homo tiene esta frase, ¿no? Conozco mi suerte, alguna vez irá unido a mi nombre el recuerdo de algo gigantesco, de una crisis como jamás la había habido en la Tierra.
perdón, de la más profunda colisión de conciencia de una decisión tomada mediante un conjuro contra todo lo que hasta ahora se habría creído, exigido y santificado. Yo no soy un hombre, soy una carga de dinamita. Tremenda frase de Nietzsche. Efectivamente, él va a provocar grandes temblores, terremotos, ¿no? Con su reflexión en sus distintas publicaciones, porque fue un pensador también bastante prolífico y tiene una filosofía bien organizada que vale la pena muy bien leerla, ¿no? Entonces, estamos ante tres grandes pensadores. Así que vamos a empezar y vamos a empezar evaluando los conocimientos previos. Lo que ustedes ven ahí, la imagen, corresponde a una publicación que yo realicé hace algunos años en la revista La Hormiga sobre Nietzsche, sobre Nietzsche. Ustedes pueden acceder a ese artículo, ahí abajito está el link, es en Facebook. Pueden opinar, pueden ponerle like, bueno, lo que ustedes mejor consideren. Pero es un artículo pequeño que es interesante y yo cuando lo releí me quedé asombrado porque hay una frase que yo pongo de Nietzsche, que también la pongo acá en mis clases, ¿no? Que es muy bueno. Parece ser que estaba inspirado. Pero vayamos a lo nuestro. Las preguntas son, ¿qué significa la frase orden y progreso? Creo que de alguna manera ya mencioné su significado, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué dicen? A ver, los escucho. Un segundito. ¿Qué dicen? Tienen que hablar, por favor, me hace sentir como que estuviera solo aquí. El orden como base, bueno, Muriel está citando la frase, ¿no? Para poder nosotros progresar, desarrollarnos, crecer, primero hay que poner las cosas en orden, es una cuestión lógica, ¿no? Si tú quieres lograr tus metas, tus objetivos en el ámbito académico, pues tienes que organizarte, ¿no? Entonces, la organización implica un orden. Entonces, para poder desarrollarnos, necesitamos orden y una ciencia que nos permita objetivamente lograr ese objetivo. Entonces, Augusto Conte eh, apela a la ciencia social que permita dar ese salto, ¿no? A través del movimiento y cambio a progreso. Se refiere al desarrollo de la humanidad, que es necesario orden para mantener la cohesión social, progreso pulsado. Muy bien, Coraima, te agradezco tu respuesta. Muy bien, excelente. ¿Y cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo? Casi siempre preguntan esto, sobre todo yo recuerdo cuando estaba candidateando el señor Pedro Castillo, satanizaron el comunismo, dijeron que te van a quitar tu plata. Fue una época en la que abundaban mensajes muy desagradables. Yo trataba de ya no ver, de ya no escuchar, porque sobre todo por el lado del Fujimorismo, ¿no? Muy desagradable fue. Y todo el mundo hablaba.
del socialismo y comunismo, pero no tenían exactitud. El socialismo es una transición para pasar del capitalismo. Muy bien, Lady, te agradezco tu respuesta y es correcto, ¿no? El socialismo es un periodo de transición para llegar al comunismo, donde el proletariado se apodera de los medios de producción, toma los medios de producción, ¿no? Busca eliminar la diferencia de clases. Claro, el comunismo se caracteriza por la igualdad, ya no hay diferencia de clases, ya no hay Estado también, porque el Estado siempre ha favorecido a la clase dominante y no hay propiedad privada, ¿no? De eso vamos a ver un poquito el día de hoy. ¿Y qué significa la hoz y el martillo en la bandera comunista? ¿Qué dicen? A ver, los escucho, los leo. ¿Qué dicen? La hoz y el martillo que estaban en la bandera roja de la ex Unión Soviética, efectivamente, como dice Muriel, representa a la clase proletaria, ¿no? El, el martillo representa a la clase obrera y la hoz representa a la clase campesina y ambos forman parte de la clase proletaria, ¿no? ¿Y qué significa? Bueno, ya está. ¿Cómo se interpreta la muerte de Dios en la filosofía de Nietzsche? Él, en su libro La Gaia Ciencia o la Ciencia Jovial, pone en la voz de un loco la muerte de Dios. El loco va gritando, Dios ha muerto, y señalando, ¿no? Tú lo mataste, ¿no? Todos lo matamos, Dios ha muerto. ¿Qué significa la muerte de Dios? ¿Qué dice? Ya tengo ya más personas aquí en la sala. La muerte, los valores, muy bien, Luis. Los valores tradicionales, que son herencia del pensamiento occidental, se vienen abajo porque están fundadas en la idea de Dios y el mundo extraterrenal, ¿no? Entonces ya no hay cielo, ya no hay Dios, ahora debemos construir nuevos ideales, nuevos valores, transmutación de los valores y encaminarnos hacia el Ubermensch, que es el superhombre, ¿no? Entonces, acá hay algunas cositas de los pensadores que vamos a hablar, así que vamos a empezar. Sería la muerte de la moral antigua. Claro, la moral del siervo, la moral del esclavo, que es la moral cristiana a juicio de Nietzsche, ¿no? Porque es una moral que se impone y te obliga a ser sumiso, a ser obediente, a hacer lo que otros te digan qué hacer, sobre todo los otros que tienen la autoridad que supuestamente viene de Dios, ¿no? Entonces, servir, así es. Y es muy penoso, ¿no? Porque a pesar de que ha transcurrido mucho tiempo, más de un siglo, todavía hay personas que se adhieren a ese tipo de pensamiento, ¿no? Con todo respeto, ¿no? A veces calma la ansiedad, no tenemos por qué pensar y se logra cierta seguridad en esos principios que pueden ser cuestionados, ¿no? Quizás por eso todavía podemos ver en redes sociales, en las distintas plataformas sociales, videos donde salen pastores con superpoderes que logran revivir a muertos, logran hacer caminar a inválidos, logran que algunos obtengan la visión
cuando eran ciegos, incluso de nacimiento, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que ya deberían ser eh, calificadas de falsas por todos, todavía se mantienen en la población, ¿no? Y se adhieren a ese tipo de ideologías que se aprovechan de su adherencia para explotarlos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora, esto no tiene que ver con el movimiento cristiano en general, ¿no? Porque sabemos que dentro del movimiento cristiano hay muchas aristas, muchas diferencias, ¿no? Hay de los que tienen una adherencia más racional y otros una adherencia ciega, ¿no? Entonces, la ceguera eh, podría costar caro, ¿no? A las personas y a una sociedad, así que hay que tener cuidado. Dicho esto, podemos empezar ya el desarrollo de nuestra clase. Y vamos a empezar con Augusto Comte. Nació en Francia en 1798 y vivió una época convulsionada, ¿no? Post-Revolución Francesa. Sabemos que la Revolución Francesa generó un cambio significativo y marcó un hito en el mundo, ¿no? Se dio un mensaje a la realeza o a la gente que ostenta el poder que cuando el pueblo no es atendido, no es atendido de manera justa, el pueblo se subleva, se levanta. Nuestro pueblo podría también levantarse, pero hay mecanismos que los mantienen a las personas todavía adormecidas, ¿no? Sedadas, ¿no? Como que dopadas, ¿no? Pero va a llegar el día en que la gente se harte, como ya estamos a puerta de eso, y se va a levantar. Y Dios no sabe lo que va a pasar, ¿no? Van a tomar el poder y todo eso, eh, como ya ha pasado en algunos países, ¿no? Entonces, el mensaje queda claro, Francia quedó devastada, y en ese contexto aparece Augusto Conte, ¿no? Como un gran reformador social. Y él dice, hay que ordenar, hay que organizarnos, ordenamos, eso significa que hay que buscar eh, eh, armonizar la vida de los hombres, ¿no? Porque el orden implica organización de la vida en sociedad. Hay que organizar la vida porque está desorganizada. Y una vez que organizamos la vida de las personas, ya podemos dar el salto al progreso, ¿no? En base a la ciencia. Fue discípulo de Saint-Simon, que fue un pensador socialista, y tiene una visión preocupada en la sociedad, ¿no? Saint-Simon también creía que el conocimiento progresista de la ciencia tenía que estar al servicio de las personas. O sea, no tiene sentido crear una ciencia que que sea al margen de las personas. Entonces, el fin de la ciencia es el bienestar humano. Entonces, con ese objetivo, él va a desarrollar su filosofía, ¿ya? Ahora, Comte es considerado padre de la sociología y él llama a la sociología física social, que tiene un orden estática y tiene una dinámica que es el progreso. Hay un orden estática y un progreso que es la dinámica, ¿no? Que da cuenta del cambio y el movimiento social, ¿no? Como te comenté, surge luego la Revolución Francesa y en pleno auge de la Revolución Industrial. Entonces se crea la sociología y él menciona que estamos siendo dirigidos a un mundo donde predomina el conocimiento científico. Las ciencias sociales deben imitar el método experimental de las ciencias naturales. Son tres las ciencias naturales muy importantes.
la biología, la química y la física. Luego sigue la cosmología, ¿no? Entonces, él hace una clasificación de la ciencia. La ciencia va a reemplazar a la religión. Habla de una religión positivista, donde el sumo sacerdote es un científico, nada menos, ¿no? Ahora, muchos van a criticar eso porque van a decir, ¿cómo vas a hablar de algo que critica? Porque él va a criticar el conocimiento religioso o la religión al considerarla un conocimiento metafísico, ¿no? Entonces, no es un conocimiento positivo. El conocimiento positivo es el que se fundamenta en los hechos bajo la observación. Pero es una observación eh, guiada, no es una observación vacía. Guiada quiere decir que obedece a una teoría, a una formación, a una preparación, porque yo puedo ver las relaciones que se dan en un grupo con ojos científicos porque he sido formado científicamente, pero una persona que no ha sido formada, no va a ver lo que yo estoy viendo. Entonces él considera que la observación tiene que fundarse en una teoría y la teoría obviamente se adquiere a través de la formación científica. Las sociedades evolucionan de un estado a otro, ¿no? Del estadio teológico, que tiene subestadios, al estadio positivo, que es el estadio donde predomina la ciencia. Y la ciencia progresa de lo básico, de lo bárbaro a lo más desarrollado. Entonces va a concluir que el orden y el progreso son el motor del cambio social, el motor del cambio social. Pregúntame para saber que estoy avanzando y ustedes están aprendiendo. Preguntas. Todo ok. Entonces, el positivismo se basa en la ciencia y evita la especulación metafísica y teológica, ¿ya? Que no tienen un fin práctico, ¿no? Porque no llevan a un conocimiento útil. Conte considera que la ciencia sirve para algo, ¿no? ¿Y para qué sirve? Para generar bienestar en las personas, pues es lógico, ¿no? Pero hoy que hablamos de un desarrollo tecnológico que es producto del avance del conocimiento científico, ¿por qué no tenemos una vida buena? ¿Qué es una vida buena? Se pregunta un filósofo alemán, Hartmut Rosa. ¿Y por qué no la tenemos? Porque no tenemos una vida buena. Hay inteligencia artificial, a la que Noam Chomsky llama eh, programa imitativo o software de copia o de plagio, pero existe y es capaz de hacer cosas asombrosas en segundos. Lo que el hombre demora pues horas, días, semanas, la inteligencia lo hace en segundos. Entonces es innegable que hay un avance significativo de la tecnología, producto del conocimiento científico, pero no tenemos una mejor vida, ¿no? Entonces, lo que pensaba Conte estaba equivocado, o sea, era un pensamiento equivocado, no se imaginó que llegaríamos a esto, un gran avance tecnológico y de la ciencia, pero infelices, ¿no? ¿Qué piensan? El método es una herramienta, el método científico, universal que se aplica al estudio de la sociedad, ¿no? Para eso está la sociología. Y debe procurar el bienestar de la humanidad. Pero la pregunta sigue en el aire y nadie la responde. Hay un avance significativo de la ciencia, de la tecnología, pero eso no repercute o impacta sobre nuestra vida, ¿no? Porque hoy hay más violencia que en el pasado,
hay mayor cantidad de enfermedades mentales, eh, hay pobreza y pobreza extrema, hay manipulación. Me acabo de enterar, por ejemplo, que muchas personas estamos inscritas a partidos políticos sin habernos inscrito, o sea, han tomado nuestras firmas y tú puedes verificarlo. Y si lo verificas, si estás en un partido y tú no has dado tu consentimiento, puedes salir, pero tienes que pagar 46 soles para salir. Yo, ¿en qué país estamos, Dios mío? ¿En qué país? Es, yo he intentado entrar ahora a la afiliación, pero parece que todo el mundo está entrando y la página se ha colgado. Y, pero qué desgraciados, ¿no? O sea, quieren a toda costa sacar dinero de donde sea, ¿no? Que ya no hay ni nombre para esto. Y entiendo muy bien a los jóvenes cuando dicen, no quiero estar en este país. Porque los gobiernos, las leyes, las injusticias, la trampa, la impunidad reina, ¿no? Podría ser porque no todos tienen acceso a la ciencia. Eh, ya, pero los que tienen acceso a la ciencia también no tienen una buena vida. Es decir, yo conozco mucha gente que ha desarrollado un cuadro psicopatológico, ¿no? Y tienen buena condición económica, laboral, y otros que no son felices. Yo me dedico también a labor psicológica y tengo pacientes profesionales en todos los ámbitos del conocimiento, desarrollados con trabajo, con familia, con elementos suficientes para ser felices, pero no lo son, por eso buscan un trabajo psicológico. Pero en fin, es paradójico, ¿no? Es paradójico. Y yo tengo una respuesta, porque detrás del avance de la ciencia hay una ideología, que es una ideología que se resiste a ser superada y se mantiene de una forma cruel, de una forma avasalladora, que es el capitalismo, ¿no? A través del neoliberalismo, ¿no? Ya lo que digo no es nuevo, yo lo he leído en muchos pensadores, y de repente cuando hagamos el tema de filosofía política, ahí vamos a tomar en cuenta lo que piensan estos señores para un poco reflexionar al respecto. Son tres, dice Augusto Conte, los pilares del positivismo. Primero, primer pilar, la observación de los hechos, que es la base de todo conocimiento. ¿Ya? Segundo pilar, el rechazo a toda forma de explicación metafísica. Rechazo a la metafísica. Y tercero, el uso del método científico como herramienta aplicable a la sociedad. Entonces está la observación de los hechos, el rechazo al conocimiento metafísico y el método científico como instrumento para analizar la sociedad, ¿no? Bueno, esos son los tres pilares del positivismo. A propósito de lo que dice la idea, más bien los que no tienen acceso a la ciencia son felices. Hay muchos pueblitos alejados de las ciudades que viven de lo que la naturaleza les ofrece, producto de su trabajo y su conexión con el campo, y viven tranquilos, viven felices hasta que llega el hombre de la ciudad y siembra el germen del progreso. Eh, y es paradójico, ¿no? Porque lo justo es que progresen, porque todos queremos un país que progresa, ¿no? Pero surge la paradoja, ¿no? El progreso trae destrucción, como lo había dicho Marx, porque el progreso ha sido tomado por el capitalismo y el capitalismo, según Marx, destruye dos de sus principales fuentes de riqueza. La naturaleza la destruye y también destruye la humanidad. Lo que vemos, ¿no? Lo que vemos es obra
del capitalismo. Pero siempre hay una salida. Hay una salida y hay pensadores actuales, vivos, como Bifo Berardi, Ray Fraser, Mark Fisher, que murió, Nick Lamb, eh, Tiziana Terranova, Alex Williams, que ha sido publicado un libro que se llama Aceleracionismo, según la cual eh, no podemos acabar con el capitalismo como lo pensó Marx, creando contradicciones, sino acelerando el capitalismo, ¿no? Es la teoría aceleracionista. Pero ese es otro punto, y cuando lleguemos a Marx vamos a hablar un poquito sobre eso. Son tres los estados y él plantea la ley de los tres estados. Primero es el estado teológico, donde predomina el conocimiento sobrenatural, ¿no? Ya es primitivo, explican los hechos de la naturaleza a través de lo sobrenatural y se subdivide en fetichismo, ¿no? Darle vida a las cosas, politeísmo, creer en la creencia, perdón, creer en la existencia de varios dioses, y el monoteísmo, la creencia en un solo Dios. A esa etapa le sigue, esa etapa representa la infancia, niñez de la sociedad, le sigue la etapa de de la adolescencia, el despertar y la juventud, que estaría representado por el estado metafísico, que es un estado donde lo sobrenatural va a ser reemplazado por lo racional, lo abstracto, y aparecen conceptos como la fuerza natural, la fuerza vital, que comparado con la etapa anterior hay un desarrollo, ¿no? Y finalmente el estado positivo, donde las explicaciones se basan en los hechos, en la ciencia de los hechos, ¿no? La ciencia positiva. Entonces están esos tres estados y la sociedad pasa por eso, ¿no? El estado positivo ya representa la adultez, el logro, el desarrollo, la maduración, ¿no? O la madurez, ¿no es así? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo claro, muy bien. Te comenté que Augusto Conte hace una clasificación de las ciencias, ¿ya? Y él pone un criterio, y el criterio es de lo simple a lo complejo, de lo simple, las bases, que son los hechos de la naturaleza, a lo más elevado o lo abstracto, ¿no? Por ejemplo, pone la base, que es lo más concreto, la sociología, la ciencia sociológica. Luego sigue la biología, la física y la química, o perdón, la biología, la química y la física. Luego la astronomía y finalmente las matemáticas. Las matemáticas son muy abstractas, ¿no? La sociología es una ciencia social, él le llama física social, ¿no? Y se basa en los hechos, es real, ¿no? ¿Ya? Y la sociología, pues, eh, es una ciencia suprema, ya que depende del desarrollo previo de la disciplina.
Solo cuando el conocimiento natural ha madurado es posible aplicarlo al estudio de la sociedad. O sea, la biología, la química, la física. Cuando maduran esos conocimientos naturales, recién podrían ser aplicados al ámbito social. ¿Ya? Entonces, ya es hora entonces de hablar de la sociología. Como te dije, la sociología es una ciencia social. Él le llama física social. Y la da a conocer en 1838, por eso se le llama el padre de la sociología. ¿Ya? Y él dice que se encarga de descubrir las leyes del orden y del progreso social, las leyes del orden y del progreso social. ¿Ya? Igual que la física busca las leyes del universo natural. Divide en dos ramas, ¿no? La estática, que estudia las condiciones necesarias para la estabilidad social, instituciones, la familia, el lenguaje, la religión, la estática, ¿no? Busca las condiciones básicas de existencia del hombre, ¿no? Y la dinámica que estudia las leyes del movimiento de cambio social. ¿Está bien? Y acá tenemos un cuadrito interesante donde habla de la estática, que es el orden, condiciones de existencia del hombre, y la dinámica, el progreso, la ley del movimiento y del cambio, ¿no? Eh, Hay un consenso universal de la sociedad, toma en cuenta al individuo, a la familia, dentro de la estática, y el progreso, ya que toma en cuenta el movimiento y el cambio a nivel social, ¿no? Y ahí está lo que se logra. ¿Qué se logra? Por ejemplo, las diferentes razas y grupos humanos del resto del mundo quedan unidos en la civilización. La humanidad forma un pueblo único, independiente del suelo que lo pisen. La sociedad de referencia es la europea occidental, ya que ha alcanzado un alto grado de civilización respecto a los otros pueblos. Un ejemplo, yo veo a muchas personas que se quedan admirados por lo que pasa en muchos países europeos, pero sobre todo en Japón, el respeto que tienen a la vida, a los niños, el uso ético de la tecnología. Ellos viven en tecnología, ¿no? Pero hay un respeto a las normas, al tránsito, eh, que en nuestro país es imposible. Pero también tienen altos índices, quizás por la exigencia de depresión infantil. Y lo que es peor, o sea, también suicidios infantiles, ¿no? Se suicidan. Preguntas. Entonces, continuamos con lo que te estaba diciendo, ¿no? Él plantea una religión positivista que tiene como principal objetivo la humanidad. No la religión, sino la humanidad, ¿ya? Donde el sumo sacerdote es un científico, ¿ya? Y se llevan a cabo rituales en calendario, incluso en una liturgia positivista, ¿no? Que sería algo así como un experimento científico, algo así. Claro está que esto fue criticado, cuestionado, porque él habla de un estadio teológico y metafísico, y esos estadios se caracterizan por un conocimiento como el que profesa la religión. Entonces, ¿por qué hablar de una religión positivista? Se entiende la metáfora, ¿no? Pero religión positivista, más que racional, estaría fundada en la fe, ¿no? En la fe. Y acá tenemos algunas frases célebres de este gran pensador. Saber para prever,
y prever para poder. El ideal del conocimiento científico está al servicio y control racional de la sociedad. Por lo tanto, podríamos decir que él plantea una utopía, ¿no? Una sociedad organizada en base al conocimiento científico, que es un conocimiento práctico, útil, que tiene como propósito la humanidad, o que se logre el bienestar de la gente, que se logre el bienestar de las personas. El amor como principio, el orden como base y el progreso como fin, ¿no? Tiene esa filosofía como práctica política, social y moral, ¿no? Seguimos, seguimos con Karl Marx, el célebre filósofo judío que terminó sus días expulsado, recibió asilo político en Inglaterra por sus ideas revolucionarias, ¿no? Y a propósito de Inglaterra, es en Inglaterra donde se inicia la revolución industrial en los años 20, antes incluso ya se notaba. Y Marx creía que Inglaterra iba a darse este salto, o sea, se iban a generar las contradicciones entre las fuerzas productivas, que son la fuerza del trabajo y los medios productivos, y las relaciones sociales de producción. Iban a generar contradicciones que finalmente iba a provocar el salto a un Estado eh, socialista, ¿no? Pasando por la dictadura del proletariado. Pero no pasó, pues ocurrió en la URSS, en la ex Unión Soviética, ¿no? Ahora se llama Rusia. Entonces, Marx fue un judío polémico. Él forma parte de los hegelianos de izquierda. A partir de la filosofía de Hegel van a aparecer los hegelianos de derecha, hegelianos de izquierda. Los hegelianos de izquierda son los hegelianos que adoptan el método de Hegel dialéctico, pero aplicado a la materia. Los otros la aplican a la idea, ¿no? Entonces, Marx y Feuerbach son hegelianos de izquierda. Ahora, uno de los personajes que está presente con él e influye en su pensamiento es Friedrich Engels. Como dije al comienzo, ambos van a escribir el manifiesto comunista, ¿no? Y terminó exiliado, como mencioné también, en 1883 en Londres. ¿Qué es el marxismo? El marxismo es un análisis de la sociedad burguesa capitalista del siglo XIX. Mira, sociedad burguesa capitalista del siglo XIX. Por eso Mariátegui y Salazar Bondi criticaban porque algunos adoptaban el marxismo para aplicarlo acá a la dinámica social peruana, pero fue Mariátegui que adoptó el método marxista para explicar el problema de la tierra y el problema del indio. Pero yo escucho a veces a algunos señores en la plaza de armas que se mandan con su discurso de lucha de clases, abajo la burguesía capitalista, y hay gente que se suma, ¿no? Pero pareciera que están quedados en el siglo pasado, ¿no? Porque este sistema industrial que analiza Marx corresponde a la revolución industrial de su época, que va a traer como consecuencia la explotación de los trabajadores, ¿no? Que posteriormente van a organizarse y van a lograr disminuir las horas de trabajo. Este logro es celebrado mundialmente el 1 de mayo, ¿no? Que es el Día del Trabajo, que ya se acerca, ¿no? El Día del Trabajo, que fue una victoria de la clase trabajadora frente a la explotación capitalista, ¿no? Pero una victoria entre comillas, ¿no? Porque la explotación sigue.
Byung-Chul Han, que está por acá, Byung-Chul Han dice que ahora no hay una entidad, ni personas, ni organizaciones que explotan, sino es el hombre mismo que se autoexplota, que es peor, ¿no? Es peor que lo otro. Bueno, se consiguió la jornada de las 8 horas y se celebra mundialmente ese logro. Podemos decir que eh, esto de la estructura económica y superestructura lo voy a explicar luego, que el marxismo se puede entender desde el punto de vista científico porque hace un análisis de la sociedad capitalista a nivel económico, o sea, hace un análisis económico de la sociedad capitalista. Filosófico porque eh, analiza el materialismo histórico, cómo es que estas contradicciones generan las distintas etapas de la historia, que no es sino la historia material del hombre, porque hablamos de una estructura que es la base material del trabajo, de la producción, de la creación. Y finalmente, desde un punto de vista político, cuando tiene como finalidad esta filosofía, como dice Marx, no interpretar, sino transformar el mundo, la realidad. Ese es el objetivo, transformar la sociedad. Entonces, vamos a hablar un poquito de la explotación, de estos conceptos de fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. Para entender esto, ¿no? Empezaré con el cuadro, miren. Hablamos de fuerza productiva. Acá está el proletario, trabajador y el burgués capitalista. Entonces, el proletario trabaja, ¿ya? Eh, y genera un valor adicional. Ese valor se llama plusvalía. El empleador o el capitalista explota a ese trabajador y lo aliena. ¿Y por qué es el capitalista? Porque él es el dueño del capital. Ahora, esta dinámica van a generar contradicciones que van a dar a luz otras etapas en la historia. ¿Ok? Entonces decimos que el pensamiento marxista, ¿ya? Es materialista. Y su materialismo recibe el nombre de materialismo histórico. ¿Por qué le llama materialismo histórico? Porque se habla principalmente de un motor material del cambio que está en el trabajo, ¿no? Entonces él nos habla de una estructura, o para ser coherente con eso, una infraestructura económica que incluye las fuerzas productivas, que son el trabajo y los medios de producción, y las relaciones sociales de producción, ¿no? Que corresponde a la ideología política, social y cultural. ¿Ok? Cuando estas entran en contradicción, la fuerza productiva con las relaciones de producción, producen cambios. Y esos cambios son etapas en la historia. La primera etapa es la esclavista, le sigue la capitalista, no, perdón, la esclavista, la feudalista, la capitalista y de ahí sucesivamente socialista, comunista, etc. Y acá se pone el ejemplo, ¿no? El feudalismo tiene al siervo y al señor feudal, ahí están los opuestos. Con el desarrollo del comercio en las ciudades surge la burguesía y el capitalismo, lo que transforma las relaciones de producción. Cuando aparece el capitalismo, esas relaciones de producción feudal cambian. Estaba viendo Black, Black Mirror. Black Mirror es una serie que dan por Netflix. Y hay una que se llama 1,5 millones de méritos, que son un grupo de jóvenes que trabajan pedaleando y van ganando puntajes. Y cuando ya alcanzan el 1,5 millones,
pueden participar en un concurso y se quedan sin nada, y puede que ganen y pasen a un nivel de menor explotación o regresen a un nivel de mayor explotación. Entonces, uno de ellos se rebela contra el sistema y el sistema, en vez de castigarlo, como lo haría un sistema totalitario, vertical, no lo castiga, sino lo transforma adecuándolo a sus condiciones capitalistas. Y eso es lo que hace el capitalismo. Cualquier brote subversivo, de rebelión, no lo castiga ni lo frena, sino lo toma, lo adecúa. Y eso es la rebelión mercantilista que se ve muchas veces en el capitalismo, ¿no? Por eso el capitalismo no se hace bolas. Vemos a gente que marcha abajo del sistema, que viva la revolución y está con su polo del Che Guevara. Eh, Hay que ser coherentes, ¿no? El capitalismo ya nos sacó la vuelta a toditos, ¿no? En este momento yo estoy dando mi clase sobre capitalismo y Google, que está con el micro prendido, está escuchando lo que yo estoy diciendo, y apenas termine va a salir Marx, frases de Marx, revolución capitalista, revolución proletaria, y van a salir algunos muñequitos de Marx. Tú eres marxista, compra tu muñequito de Marx para que tengas a Marx cerca a ti. Es increíble cómo el capitalismo le da vuelta a todos esos brotes que surgen, ¿no? Y hay personas que hablan de esto de la boca para afuera, ¿no? Sin haber estudiado a conciencia las bases de este proceso, ¿no? Entonces, está la estructura y superestructura. Yo hablaba con una buena amiga y esta amiga está casada, es profesional, pero su marido exige en ella un rol clásico de la mujer, o sea, que esté en la casa, que cuide al hijo, que cuando venga le sirva su comida, lo atienda. Y la mujer está en la misma condición profesional que él, ambos son médicos y todo lo demás, pero él exige eso, pero a la vez no, a la vez es exigente porque no estaría con una persona que no tiene esos estudios ni esa profesión, que sí podría ofrecerle todos esos servicios. ¿Me dejo entender? O sea, él quiere una mujer profesional, competente, productiva, pero a la vez que sea ama de casa, que lo atienda y todo lo demás. Y yo le decía a mi amiga, estás luchando contra un sistema ideológico, que es el sistema que predomina en nuestra sociedad. ¿Por qué? Hay un libro publicado por una filósofa norteamericana, no me acuerdo cómo se llama, pero el libro se llama Feminismo Capitalista. No, Feminismo Neoliberal, perdón, algo así. Y la autora dice que, que la mujer en la actualidad tiene que lograr el equilibrio entre la reproducción, porque se espera que sea un ser reproductivo, que tenga hijos, que los cuide, los atienda, y la producción, que también tiene que producir bienes, rendimiento. Entonces la mujer tiene que mantener equilibrio entre su casa y su trabajo que tiene que ver con su profesión. Si la mujer alcanza ese equilibrio entre su trabajo y su profesión, el resultado es felicidad. Pero la pregunta es, ¿será posible? La mujer tiene una situación bien delicada, porque tiene que ser profesional, trabajadora, gana igual a veces más que el marido, pero a la vez tiene que estar atenta a su casa, a los hijos, a la organización del hogar. Pobre, ¿no? Y las que no están dispuestas a hacer eso, se quedan solas. O tienen su gatito, su perrito. O tienen una relación sin hijos, ¿no? Eh, Bien, ya no sé si se dan cuenta que
lidiar con esto es lidiar con una ideología que se impone. Se impone a través de la superestructura ideológica que es política, es económica, social, es cultural. Esa superestructura crea la ideología que va a mantener la estructura económica y va a, a mantener también a a los de abajo firmes en su labor sin que aspiren a más. O sea, legitimiza la explotación, en otras palabras. ¿Me entienden? Nancy Fraser, ella dice, para que la mujer logre la anhelada independencia, ¿no? Y la igualdad que tanto se habla, eh, se tiene que promover un cambio en la estructura económica de la sociedad, que es de tipo capitalista. Mientras no haya un cambio en la estructura económica, no podría haber un cambio en la superestructura ideológica, porque la superestructura ideológica legitimiza la explotación a nivel de las bases. Y acá está explicado de forma más clara. La infraestructura o estructura económica hace referencia a las condiciones materiales de la producción. Condiciones materiales de producción incluye a las fuerzas productivas, que es el trabajo y los medios de producción, y las relaciones sociales de producción. Esto crea una superestructura a nivel ideológico que busca establecer un régimen jurídico, político, que legitimiza el poder de los de arriba sobre los de abajo. Preguntas. Todo claro, como dicen ustedes. Listo. Otro tema que es bueno resaltar es la lucha de clases. Para Marx, la lucha de clases es el motor de la historia. O sea, la historia se caracteriza por una constante lucha de clases, que da lugar a modos de producción, a etapas que se caracterizan por un modo de producción específico. Esas etapas son el esclavismo, el feudalismo. Bueno, le dicen, primero está el comunismo primitivo, luego el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Cada una de ellas tiene clases que están en pugna, ¿no? O sea, están en pugna las fuerzas productivas con las relaciones sociales de producción. Corresponde a eh, la base material de la producción. Entran en contradicción y dan a luz un estadio, una etapa. ¿Ya? Las figuras son acá elocuentes, ¿no? Elocuentes, mire. eh, Uno que se alimenta ahí, que representa el poder capitalista. Incluso hasta el capitalismo ya tiene nombre, a ver, tiene vida propia, ¿no? Hasta los mismos capitalistas lo destruyen. Increíble. Es como que si hubiésemos creado un monstruo que ya no tiene control humano, tiene independencia, ¿no? Mientras muchos se fajan trabajando la tierra, trabajando de sol a sol, otros sin hacer nada se aprovechan de ese esfuerzo porque hacen suyo ese esfuerzo, porque han tomado a esos trabajadores y han tomado el producto de su trabajo. Eso genera alienación. Y ellos viajan, se pasean, viven la vida, pero también la pasan mal. Como dije, el capitalismo tomó vida propia hoy, ¿no? Y el ser humano se aliena, ¿no? Fíjense, esos dibujos me encantan porque son muy expresivos, ¿no? Miren esos gordos, cómo están exprimiendo a los hombres y cómo quedan, miren.
hasta doloroso es, ¿no? Entonces, ¿cuándo se aliena el hombre? El término alienación fue creado por Hegel y alienación significa cuando algo deja de ser para pasar a ser algo diferente. O sea, cuando la persona se aliena, hay un sentimiento de confusión, hay un sentimiento de sentirse extraño. No sé si tú te has sentido extraño. O sea, como que te sientes extraño, no entiendes, confundido, ¿no? Eh, obviamente es así porque te has convertido en una herramienta o un instrumento de uso para el logro o el enriquecimiento de otro, ¿no? En, acá le dice claro, ¿no? El trabajador no se realiza en el trabajo, sino que se enajena, se convierte en una herramienta más. O sea, el trabajador no es una persona, es una herramienta más, pierde el control de su actividad y el producto de su esfuerzo. O sea, el trabajador es una herramienta más. Y hay una alienación respecto al producto. El producto no regresa al sujeto, sino no le pertenece, pertenece al empleador. Alienación de proceso de trabajo. En la actividad de trabajo es impuesta, generando una sensación de monotonía, deshumanizante. En la alienación respecto a sí mismo se siente confundido, ajeno, ¿no? Pierde su capacidad de creación. Y la alienación respecto a los demás. Ve al otro como una amenaza con el que tiene que competir, como que tiene que ser la mejor herramienta productiva para que brille y el capitalista o el empleador lo vea como un ser muy productivo y puede ascender incluso, ¿no? Pero a costa de qué, a costa de qué, ¿no? Esa es la alienación. ¿Qué les parece? Otro concepto interesante es el concepto de fetichismo de la mercancía. Te lo explico. La mercancía son los bienes, son los bienes, son los productos que se obtienen del proceso de producción. Evidentemente, estos bienes o estos productos son hechos por personas, ¿no es así? Y hay una cadena de producción. Entonces, la persona que produce el producto eh, queda alejada de él, o sea, el producto es como si tuviera de pronto poderes y se independiza de la persona que lo produjo. Y eso es una forma de alienación, ¿no? O sea, el producto empieza a tener un valor sobrenatural, como que no ha sido hecha por las personas. Y ahí parece el fetiche, pues, ¿no? El fetiche. Acá yo pongo el ejemplo, ¿no? Un joven, un celular se valoran por la marca y su precio, no por el trabajo de quienes lo fabricaron ni por las condiciones laborales. Porque si se valorara por el trabajo, otro sería su precio, ¿no? ¿No creen ustedes? Porque mire, acá deberíamos ver a una persona alegre, con calzado, en un lugar agradable, relajada, o más de una persona, ¿no? Y el producto final sale acá. Pero miren, el sujeto en USA que no trabaja tiene unas zapatillas de $150 y ella no tiene zapatillas. Ella tiene una jornada larga, ¿no? Love of work, un trabajo largo, ¿no? Demasiado trabajo.
Fijan las condiciones, ¿no? Fíjese, o sea, ella está siendo explotada. Este fetichismo de la mercancía esconde las relaciones de explotación entre el productor y el producto. Esconde. Está desligado, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Tiene una eh, gran realidad, ¿no? Porque hasta ahora las cosas son así, ¿no? Yo, por ejemplo, veo, y muy a menudo, ¿no? Cómo es que hay personas que tienen su service y ese service hace un contrato de empleo con personas y ofrecen a sus empleados a las empresas. Por ejemplo, yo tengo una empresa y necesito un trabajador de limpieza. No contrato directamente yo al trabajador, sino contrato una service y la service me manda al trabajador. Yo no le pago directamente al trabajador, yo le pago a la service y la service le paga al trabajador. La service probablemente gane igual o más que el trabajador, sin hacer nada, solamente los capta. Bueno, y se hace responsable, ¿no? De lo que haga o de los problemas que puedan surgir con el empleado, ¿no? Ese mecanismo de explotación es típico también, ¿no? El trabajo, la división del trabajo, ¿no? Y el subempleo, ¿no? Que tiene que ver con la precariedad laboral, ¿no? El subempleo, ¿no? Y ahora la gente lo dice abiertamente, ¿no? Con un cinismo. Escuchaba a un abogado que decía, yo no puedo serme responsable de los abogados que trabajan aquí, ¿no? Él decía eso. ¿Y por qué? Ha entrado un insecto a mi cuarto. Porque se decía que hay un abogado que está siendo cuestionado que trabaja en su estudio. Y dice, pero acá hay varios trabajos, hay varios abogados que yo le alquilo el espacio. O sea, el tipo alquila ese espacio y a la vez él alquila a otros lo que le alquila. Y al final, así piensan estos, ¿no? Al final, él se los alquila a otros y eso le pagan y con eso que le pagan, hasta probablemente le salga gratis el alquiler de su estudio. ¿No? Todas estas artimañas son propias de lo que llamamos explotación del trabajo, ¿no? Hay trabajos mejor reconocidos, hay que decirlo, ¿no? Donde las cosas hay cosas claras, hay respeto a la jornada laboral, reconocimiento de derechos, y eso es bueno, ¿no? Dentro de todo lo malo, es algo bueno. Pero el trabajo es alienante, enajenante siempre, ¿no? Porque genera fatiga, cansancio. La gente espera los feriados largos y los feriados largos son imposibles de descansar porque más se estresan que de generar sosiego, ¿no? Eh, Porque todo el mundo sale a vacacionar a un lugar y al final en vez de relajarse terminan más estresados y encima cobran 4 o 5 veces más. Mientras que los empleadores o la clase privilegiada no necesita el feriado para vacacionar. Lo puede hacer en cualquier momento, donde no va a encontrar mucha saturación de personas y la va a pasar mucho mejor. O sea, hay desigualdad. Y es esa desigualdad que cuestiona y que quiere eliminar el comunismo, ¿no? O el marxismo. Entonces, estas contradicciones van a generar etapas
que se dan a través de la historia, ¿no? Que ya he mencionado. Y ahí están, ¿no? En cada etapa hay distintas clases, ¿no? En la esclavista, amo y esclavo; en la feudal, terrateniente y siervo; en la capitalista, el burgués y el proletario; y así sucesivamente. Marx creía que la que sigue es el comunismo, pero para llegar al comunismo hay que pasar por la transición, que es el socialismo, previa dictadura del proletariado, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la diapositiva que sigue aquí. ¿Qué les parece? ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos bien. Entonces Marx creía que el capitalismo iba a ceder a otro estadio, que es el comunismo, pero se equivocó. Se equivocó, ¿no? Porque el capitalismo lo que ha hecho es transformarse, se ha ido transformando y adecuando, y todas las contradicciones las ha superado. Es más, no las supera, las incluye, se alimenta de la oposición, se alimenta de las rebeliones. Porque mira, a ver, vamos a suponer yo soy gobierno, o vamos a suponer el gobierno de la señora Digna. Dina, perdón. Digna no tiene nada esa señora. Eh, la dignidad es lo que más escasea en esa señora, ¿no? Eh, la señora Dina, que está a la cabeza, que es una es pantalla, es imagen, a lo retrato, semejante al retrato de Dorian Gray, que denota una descomposición del sistema, porque detrás están los capitalistas. Los que la pusieron, los que gobiernan, siempre son los capitalistas, ¿no? Los dueños del capital. Y ella solamente da la cara y lee el teleprompter, ¿no? Lee lo que otros le piden. Lo que tiene que leer, mira, tú lees, tú haces esto y nosotros gobernamos, ¿no? Surgen movimientos insurrectos, surgen movimientos de masa, y por ahí algunos líderes. Y los líderes lo que hacen, los que están detrás es salen y empiezan a identificar a este, y los absorben. Oye, ¿sabes qué? Te ofrezco esto, y tú, a cambio de tu silencio, a cambio de tu inactividad. Hacen eso. O de repente eh, dicen, ¿sabes qué? Me gusta tu fuerza, tu liderazgo, y quiero llevarte a promocionar, a hacer una labor social para que tu pueblo crezca, y te voy a nombrar alcalde. Y le dan, efectivamente, lo nombran alcalde, todo ayudan por lo bajo, y se convierte en alcalde y vos es absorbido por el sistema. Eso es lo que hace el capitalismo, absorbe. Ya no pelea, no amenaza, no destruye, absorbe nomás. Como el caso que te conté, ¿no? Del tipo que se rebela contra el sistema y le dan la opción de trabajar haciendo eso, y se gana la vida así, en buenas comodidades, ¿no? Terrible, ¿no? Eh, por eso es bueno leer este libro, según este libro del aceleracionismo. eh, Hay que llevar al extremo la ideología o el sistema capitalista, llevar al extremo para generar un agotamiento, y ahí va a surgir el postcapitalismo. Y el postcapitalismo ya es un capitalismo renovado, nuevo, no opresivo, no vertical, no desigual, con un mayor interés en las personas. Bueno, eso es lo que se plantea la teoría, ¿no? Que es muy interesante, dicho sea de paso. Entonces, los proletarios se levantan y se apoderan de los medios de producción,
y al apoderarse instalan el socialismo, ¿ya? Bueno, le llaman dictadura del proletariado, ¿no? Porque son los proletarios que finalmente toman iniciativa. Y el socialismo es el periodo para llegar al comunismo. ¿Y cuándo llegamos al comunismo? Cuando se elimina la propiedad privada, ya no hay desigualdad de clases, ¿correcto? Tengo mi rascador. Y el Estado deja de existir, porque el Estado siempre ha estado al servicio de la clase explotadora, dominante. Muy bien. Preguntas. Todo bien. Tenemos algunos libros acá de Marx, el Manifiesto del Partido Comunista con Engels, hermoso libro, donde hay una serie de afirmaciones de cómo llevar a cabo este proyecto socialista. El Capital, que es su obra monumental, son 3 tomos, manuscritos económicos, filosóficos, la ideología alemana, ya donde hace una crítica a la filosofía idealista y el desarrollo del materialismo histórico y la tesis sobre Feuerbach. ¿Está bien? Karl Marx sigue siendo estudiado hasta la actualidad, ¿no? Vale la pena leer Marx para entender su pensamiento. Claro que hoy el capitalismo y el marxismo está siendo renovado, hay un socialismo renovado, hay un marxismo o un neomarxismo que pasó antes por la escuela de Frankfurt, Marcuse, Adorno, Horkheimer, pero luego van a haber otras formas actuales, ¿no? Está Berardi, está, ¿cómo se llama este amigo? Eh, por acá lo tengo, por acá está Fusaro, Diego Fusaro, entre otros. Vamos, antes de pasar al otro filósofo, acá te dejo una película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, donde se puede ver la revolución industrial y todas las consecuencias, ¿no? De la revolución industrial. Creo que te va a gustar. Es una película sobre Karl Marx, el joven Marx de 1900, perdón, del 2000, estoy en 1900 todavía, del 2017. Te va a gustar también, es una película donde se ve a un joven Marx, los problemas que tenía, económicos, su mujer, ¿no? Es muy interesante la amistad con Engels. Te va a gustar. Y te dejo los links para que tú puedas verlo. El filósofo que sigue es Friedrich Wilhelm Nietzsche. Eh, Nietzsche dice, mi nombre estará asociado a un movimiento el más grande de todos los tiempos, ¿no? Un terremoto, ¿no? Yo no soy un hombre, soy una carga de dinamita, dice. Eh, Nietzsche eh, es un filósofo de la vida, ¿ya? Él apela al espíritu dionisíaco. La vida hay que vivirla sin ideologías que oprimen, sin fantasías de mundos que no existen, sin ser sometidos a leyes o principios que corresponden a intereses de gente que quiere subyugarnos, no quiere explotarnos. Y ahí habla personalmente de la religión, ¿no? Entonces, Nietzsche plantea un vitalismo, ¿ya? Que exalta la sensualidad, el poder, el espíritu dionisíaco, reafirma la vida, para él vivir intensamente, crear, luchar y superarse es más valioso que las reglas morales.
porque las reglas morales te invitan a la pasividad, al desasosiego, a la falta de anhelo, a la falta del deseo. Eh, los vikingos, y yo recuerdo haber visto esta serie maravillosa, Vikingos, que es altamente recomendable. Ellos eran hombres que salían a conquistar, eran muy altos. El más chato tendría 1,85 m, ¿no? 80, 85. Y llegaban por el mar, eran grandes navegantes. Llegaban así a ciertas costas donde había cristianos, el cristianismo se estaba extendiendo en el mundo, iglesias, monasterios. Y cuando ellos llegaban, de nada les servía estar rezando, orando, sus dioses, de nada les servía porque ellos llegaban y arrasaban con todo, tomaban el oro, violaban a las mujeres y mataban a los hombres. Eso es lo que hacían, ¿no? Y cuando llegaban, ellos los veían, se quedaban asombrados porque eran grandes y pintados, se veían demoníacos, nos decían, los demonios han llegado a la abadía, ¿no? Al monasterio. Bueno, abadía y monasterio son cosas distintas, ¿no? La abadía es donde habita el abad, el sacerdote, y el monasterio están las monjas, ¿no? Entonces llegaban y tenían mucho miedo porque su ideología es esa, ¿no? El cristianismo es no violencia. El cristianismo es el mensaje de Cristo, que es un mensaje de amor a ¿cómo le dice? Tu, a tu enemigo, cédele la otra mejilla. Si te golpea una, dale la otra, ¿no? Hay que darle al César lo que es del César, no me pertenece a mí. O sea, también Jesús no era loco, pues, ¿no? Porque si armaba un grupo revolucionario, lo desaparecían, ¿no? Pero el mensaje es de amor. Entonces, no estaban preparados para la guerra. No estaban preparados para la guerra. Ahora, lo que se ha mantenido en la historia, porque el cristianismo también llegó hasta los vikingos. Muchos vikingos fueron bautizados y fueron sustraídos a esta ideología. Y lo que gobierna en el mundo ahora es esa religión, ¿no? Cristiana. Ahora el mundo está de luto porque ha muerto el sumo sacerdote, ¿no? El Papa, ¿no? Creo que no sé si me estoy expresando bien. El Papa, ¿no? Creo que lo llamó sumo sacerdote, pero es equivocado. Y la señora Dina quiere ir a- al homenaje póstumo que le van a hacer al Papa. Quiere viajar al Vaticano. Está pidiendo permiso. Sin vergüenza. La muerte de Dios significa la decadencia del pensamiento occidental. La muerte de Dios representa una mentalidad infértil, una mentalidad que ya no tiene posibilidad de desarrollarse, una mentalidad muerta. Así que la idea de Dios y la idea del cielo, de una realidad eterna, se vienen abajo. Y en este contexto, Nietzsche plantea un nihilismo, ¿no? Pero a diferencia del nihilismo pasivo de Schopenhauer, que cae en un pesimismo, él plantea un nihilismo activo. El nihilismo de Schopenhauer es un nihilismo basado en la apatía, basado en la derrota, ¿no? La aceptación. En cambio, él plantea un nihilismo basado en la superación, el desarrollo del superhombre, ¿no? El hombre puede crear sus propios valores. Y acá está lo que te decía, no impulso de crear nuevos valores, activo. La resignación, decadencia y debilidad es pasivo, ¿no? Decadencia es el pasivo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna.
Él dice que hay en nosotros una voluntad como impulso que busca reafirmarse, dominar, superar obstáculos, crear, que es la voluntad de poder. Obviamente que se adormece por obra de la ideología cristiana, ¿no? Entonces la voluntad de poder está ahí, hay que desarrollarla. La vida misma es voluntad de poder. Acá están algunos libros de Nietzsche, hermosos todos los libros. Más allá del bien y el mal, genealogía de la moral, el anticristo, ex homo. Nietzsche hace una crítica a la cultura occidental, de ahí la muerte de Dios. Él intenta superar la cultura, calificándola que es una cultura del resentimiento. Y aquí hay una frase que yo elaboré, ahí está mi nombre. Fue un hombre con un cuerpo mortal, pero con ideas inmortales. En el trasfondo de su mal podría leerse, he aquí el hombre que, para ser silenciado, Dios tuvo que crear la locura. Hermosa frase. Según Nietzsche, la cultura occidental está viciada de su origen. Quieren instaurar su lógica a toda costa, ¿no? Y eso obedece a una filosofía de, ¿cómo llamarla? Una filosofía servil, ¿no? Antivitalista, que es la de Platón y Sócrates, ¿no? ¿Ya? Los valores tradicionales, como el cristianismo, pierden su poder, ¿ya? Por eso él lanza la idea Dios ha muerto, ¿no? Porque esa moral nos hace sumisos, conformistas, es un nihilismo pasivo. La religión tiene ese propósito. La religión nace del miedo, del horror que el hombre tiene de sí mismo. Nos llevaría la religión, por lo tanto, a la alienación, porque fomenta antivalores. Guerra contra el vicio, dice. Ese vicio es el cristianismo, porque ha hecho del defecto una virtud, dice Nietzsche en El Anticristo. Entonces, la cultura europea ha llegado a su fin, hay que impulsar nuevos valores, nihilismo activo, ¿ya? Y en ese contexto de la muerte de Dios surge el superhombre, que representa una nueva tabla de valores, amor a la vida, sentido de la tierra, exaltación de los sentidos, el espíritu dionisiaco, etc. Entre los dioses griegos resalta a Apolo y Dionisio, pero él apela más al espíritu dionisiaco, ¿no? Que representa la vida, el erotismo, porque es así, así tiene que ser la vida, ¿no? ¿Ok? Critica la idea del progreso, del positivismo, y dice que la historia se caracteriza por un eterno retorno. Y también tengo acá unos links que creo que te pueden gustar. Yo lo pondría, pero ya no queda tiempo. Mi amigo Nietzsche, que es pues un cortometraje brasileño, que te va a gustar. Es un niño que está entre la basura y encuentra un libro de Nietzsche. Lo encuentra, empieza a leerlo y despierta su conciencia. Muy interesante. Y el otro es Días de Nietzsche en Turing. Nietzsche quedó gravemente enfermo y muere en condiciones muy penosas, termina en la locura total. Algunos dicen que su locura se aceleró cuando vio a un caballo que estaba siendo maltratado por su amo, por su dueño, y él se acerca al caballo, lo abraza, pero al parecer pierde el equilibrio y es arrojado por el caballo y su proceso de locura se aceleró. ¿Ya? ¿Cómo resumiría a Nietzsche? Como un pensador que rompió todos los estándares tradicionales de los que se sostenía el mundo hasta ese momento y que nadie lo entendió en ese momento. Años después, un siglo después, Nietzsche es desenterrado, estudiado y valorado.
Por eso se podría decir que el superhombre nace a partir del enunciado. Claro, anuncia la muerte de Dios porque Dios representa un valor tradicional de decadencia y apela a los nuevos valores. ¿Y quién representa los nuevos valores? El superhombre, pues. Así es. Y esta película, Días de Nietzsche en Turing, como estaba enfermo, lo mandaron un tiempo a esta ciudad italiana y es hermoso. La película es lenta, tiene un montón de frases y pensamientos de Nietzsche y el actor es igualito a Nietzsche. Te va a gustar. Cuando tengan tiempo, ¿no? Y así hemos terminado esta clase de filosofía. No sé si les ha gustado, han entendido. Nayeli dice que no entiende muy bien. Imagínate, Nayeli, que todos piensan A y ese pensamiento se basa en la tradición, pero aparece alguien que piensa B. Y entonces este está loco, lo critican, lo menosprecian, pero tiempo después la vida le da la razón. Algo sí es Nietzsche. Y todavía no acaba de ser estudiado, todavía hay mucho pan que rebanar. Hay un filósofo esloveno, que bien difícil es nombrar su apellido, que ha escrito un libro llamado El materialismo en Nietzsche. O sea, él da una nueva lectura de la filosofía de Nietzsche como un filósofo materialista. O sea, todavía hay mucho pan por rebanar, ¿no? O sea, Nietzsche todavía sigue siendo un referente importante de tomar en cuenta para entender el desarrollo de la filosofía y del pensamiento. El superhombre es el hombre creativo, el hombre que no está siendo sometido. ¿Te das cuenta? Como decía Marx, siempre hay una clase que quiere someter a otra. El superhombre es el hombre libre de prejuicios, libre de una moral de esclavo, diferente, piensa diferente a lo tradicional, así es. Tú lo has dicho. Dime, no te preocupes, pregunta. Claro, porque Dios representa lo ajeno al hombre y eso que es ajeno lo domina. O sea, mientras exista Dios, el hombre no va a poder desarrollarse. Muerto Dios, el hombre se desarrolla, entendiéndose por Dios a una idea sobrenatural, a una idea que crea una realidad sobrenatural. Entonces Nietzsche apela a lo natural, a este mundo, no a creer en un mundo diferente a esto. ¿Está bien? Es una metáfora. La muerte de Dios representa la caída del pensamiento occidental que se basa en esa idea. Un pensamiento decadente. Un pensamiento decadente es un pensamiento que ya no tiene cómo sostenerse. Y él anuncia la muerte de Dios, que no es sino el anuncio del que el pensamiento occidental se ha venido abajo. Ya no tiene sentido. Ya no hay vida eterna. Ahora preocúpate en la vida en este mundo. No te preocupes en la vida en otro mundo, porque no existe otro mundo más que este mundo. Muy bien, ahora sí parece que entendiste. De nada, Nayeli. Me gusta que pregunte.
Profesor, entonces, si... una pregunta antes de que comienzo con las preguntas. Entonces, Dime, se puede decir que mientras una persona eh, esté conectada a la religión, no puede terminar de realizarse o como, ¿cómo se lo puedo decir? O sea, no puede terminar de... desarrollarse autónomamente. Sí, exacto. Entonces, Claro, sí, porque las religiones, y ninguna de ellas escapa, te dicen cómo vivir bajo determinados preceptos, principios, de acuerdo a intereses de los que se apoya la religión. Por eso existen religiones muy diferentes. Hay religiones que dicen, solamente te vas a casar célibe con una mujer virgen y su matrimonio va a ser de por vida. Ay, pero sabemos que somos tan variantes y tan complejos que no podemos asegurar que eso va a suceder. Puede suceder, pero con un montón de cosas. O sea, imponen principios, coactan la libertad, o te hacen ver que eres libre, pero en realidad no lo eres, porque te obligan a seguir patrones, te obligan a continuar con sus rituales. Eh, Nietzsche, estoy pensando como Nietzsche. Nietzsche decía, no, eso lo que va a hacer es crearte una moral de siervo, de esclavo, porque vas a depender, no vas a ser independiente. ya, está bien, gracias. De nada. Nietzsche es un pensador interesante. Sin embargo, ahora hay pensadores que están dando una vuelta a la religión. O sea, el mundo está como está porque hemos perdido el sentido espiritual que lo podemos ganar con la religión. Es la muerte, la filosofía, cómo cambia. Harmon Rosa dice, la religión es importante, Byung-Chul Han también, los ritos propios de la religión nos puede detener de este aceleracionismo propio de la sociedad capitalista. O sea, hay de todo en la Villa del Señor. Listo. Este primer texto corresponde a Conte y él nos dice que es importante la observación, pero observar bajo un orden y no sin orden ni conexión. ¿Qué significa observar bajo un orden? Bajo un sistema teórico, ¿no? Lo cual significa estar preparados. En cambio, observar sin esa preparación cae en el vacío. El pensamiento de Conte, ¿ya? La observación pura es quimera, quimera es algo inexistente, irreal. ¿Implica qué cosa? ¿Cuál sería la respuesta en la uno? La A, muy bien. Acá Conte critica a los abogados y literatos porque la sociedad no puede estar en manos de ellos, más bien exalta a los que han sido preparados en, en las leyes naturales, físicos, biólogos, ¿no? ¿Ya? Igual que Conte dice, a la naturaleza se le, se le controla obedeciéndola, ¿no? Interesante lo que dice. ¿Ya? La sociología, los experimentos no son tan simples como la física y química, ya que no es posible modificar la sociedad a esa voluntad. No obstante, en la biología como en la sociología, los casos patológicos que alteran la conexión normal de los acontecimientos sustituyen en cierta medida al experimento. Ajá. Él dice que tenemos que tener en cuenta para desarrollar la ciencia social a esos otros conocimientos, ¿no? Como son la biología, la física, la química. Luego habla de la cosmología y finalmente la matemática, ¿no? Entonces, a partir del texto sobre Conte y su condición, evalúa cuáles de los siguientes son correctos. ¿Cuál sería la respuesta? ¿La 1 es correcto? Está en el texto. Sí, ¿no?
La 2, la 2 es falsa. La 3 es correcta y la 4 es correcta. La respuesta sería besito. Besito. 3. Según Conte, ¿cuál es el propósito fundamental del conocimiento sociológico? ¿Qué dicen? Beso, muy bien. Beso, perfecto. Y acá tenemos una pregunta que está de moda en los exámenes de San Marcos, de relación. A ver, lúcete. Física social, método comparativo, orden. La A, ¿no? Correcto. El hombre crea la religión, dice Marx, el mundo, el hombre, el Estado, la sociedad. Este Estado, esta sociedad produce la religión, que es una conciencia invertida. Luego va a decir que la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Marx se mofa del fenómeno religioso. Para él la religión no es una invención del sacerdote mentiroso, sino la obra de una humanidad sufriente y oprimida, obligada a buscar consuelo en el universo imaginario de la fe. Su madre, ¿qué tal? Bravo, ¿no? En un universo imaginario de la fe, de gente sufriente, ¿no? Oprimida. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en las 5? ¿Qué dicen? Casa, muy bien. Casita. Y según el pensamiento de Marx, ¿cuál es la función central de la religión dentro de la sociedad? La C, muy bien. Al leer este párrafo, habla de la concepción marxista de la historia, materialismo histórico, ¿no? Eh, ya, lo que yo les comentaba. ¿Cuáles son correctas? El materialismo histórico resulta de la contradicción, ¿no? Y va generándose etapas y la lucha de clases es el motor de la historia, ¿no? 7 besos, ¿no es así? 7 besitos. 8. Y la 8. ¿Cuál es el principal punto de tensión de la concepción marxista de la historia y filosofía de Hegel? Avión, muy bien. Relaciones, lúcete. ¿Cuál sería la respuesta? Avión. Bueno, acá se habla que dos jóvenes bohemios están en una cafetería, uno habla del fetiche de mercancía de una manera crítica y el otro cree que es parte de la creatividad del sistema.
Entonces, de acuerdo a ese texto, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál sería? Dedo, muy bien, dedito. Y acá habla del último hombre, ¿no? Que es el único que cree que ha inventado la felicidad cuando es un ser despreciable comparado con el superhombre, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo es presentado el último hombre? La A, 11, no, 11 es besito. Ya creo que estamos ya a puertas. Te doy las claves mejor para que tú lo leas con paciencia, de las que quedan, y puedas marcar, y puedas leer la pregunta y marcarla, ¿no? Entonces estamos en la 11. 11 es beso, 12 es avión, 13 es enano, 14 es dedo y 15 es avión. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta final? No hay. Entonces, vamos a dar por terminado nuestra clase del día de hoy. Gracias por su participación. Gracias por todo. Cuídense. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Gracias.